A continuación vamos a hacer el apartado B del ejercicio 7. Es muy similar al apartado A. Tenemos que seguir el mismo procedimiento, como habíamos explicado en el apartado A. Bueno, pues lo que nos van a pedir es la corriente de colector de este circuito. Hay que analizar el circuito para obtener la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Es decir, corriente y tensión de salida en la configuración de emisor común. Y nos piden que resolvamos el ejercicio tanto para suponiendo un parámetro beta del transistor de valor 100 y suponiendo un parámetro beta de valor 300. Al igual que en el apartado A, ya veréis que nos va a salir un punto de polarización distinto, una región de trabajo distinta para una beta igual a 100 que para una beta igual a 300. Pero bueno, vamos a ir resolviendo el ejercicio y lo vemos. En primer lugar empezamos para beta igual a 100. Como dijimos en el apartado A, bueno, pues lo que vamos a ver en esta asignatura es el transistor funcionando como amplificador, por lo tanto funcionando en la región activa. En la mayoría de los ejercicios supondremos que como primera opción que va a estar trabajando en la región activa. Por eso, según el procedimiento que habíamos explicado, como lo primero es suponer una región de trabajo, pues en este caso vamos a empezar suponiendo que está en la región activa. Una vez que comprobemos sea así, pues habremos acertado, y si no, si hay alguna incoherencia en los resultados, tendremos que ir a otra región de funcionamiento. Bien, ¿cuál era el modelo del transistor para la región activa? Pues vamos a dibujar cómo quedaría este circuito poniendo el modelo del transistor para la región activa. Tenemos aquí un generador de 15 voltios, una resistencia de 470 kiloohmios. Aquí tenemos un nodo común, una resistencia de 1 megaohmio, y desde este nodo aquí estaría la base del transistor. Por el otro lado tendremos el colector. Aquí estaría el colector. Aquí tenemos una resistencia de 6,8 kiloohmios, el generador de 15 voltios, y por aquí tenemos el emisor puesto a masa. Bien, en la región activa, el modelo del transistor, como ya sabéis, es un generador de tensión de valor 0,7 voltios entre la base y el emisor, y un generador de corriente controlado por corriente de valor beta por la corriente de base. Lo que nosotros queremos calcular es justamente esta corriente de colector, que valdrá beta por la corriente de base, la tensión colector-emisor, la tensión entre este punto y este punto, y la corriente de base, como siempre, está entrando por el terminal de base, sería esta de aquí. Bueno, pues al igual que vimos en el primer apartado, el procedimiento para analizar este circuito, pues primero debemos tener la corriente de base, a partir de ella obtendremos la corriente de colector, y a partir de la corriente de colector podremos calcular la tensión colector-emisor. Bien, la única diferencia de este circuito respecto a la anterior, respecto a la del apartado A, pues vemos que va a estar en la base, en el cálculo de la corriente de base. Esta corriente de base, para poder calcularla, vamos a tener que tener en cuenta, bueno, qué corriente hay justo aquí en el circuito de polarización de entrada de este transistor. En este caso, pues fijaros, aquí tenemos un generador de 15 voltios, aquí un generador de menos 15 y aquí un punto intermedio, conectando esos dos generadores mediante dos resistencias. Bien, en este punto intermedio, ¿qué tensión hay? Porque para poder dibujar las corrientes en este circuito debemos saber bueno, qué tensión hay en este punto, porque como sabemos la corriente siempre va a ir desde el punto de mayor tensión a el punto de menor tensión. Por lo tanto, bueno, en este punto lógicamente siempre va a haber menor tensión de 15 voltios y mayor tensión de menos 15. Pero vamos a ver qué tensión es esa en concreto. Pues fijaros, en este circuito es muy sencillo, igual que en el apartado A, y no siempre es así, no es una regla general, solo en este caso, en este circuito, el emisor está puesto a masa, por lo tanto hay 0 voltios, por lo tanto si en este punto de aquí hay 0 voltios y aquí tenemos un generador de 0,7, ¿qué tensión hay justo aquí en la base?
pues 0,7 voltios desde ese punto hasta masa. Con lo cual en este punto también tenemos 0,7 voltios. Bueno, pues ya sabemos que en ese punto es 0,7 voltios, aquí arriba 15, abajo menos 15. ¿Cómo son las corrientes en este circuito? Pues habrá una corriente desde los 15 voltios hasta 0,7, que vamos a llamar por ejemplo I1. Esa corriente llegará a este nodo, parte se irá por aquí, que es nuestra corriente de base, la que queremos averiguar, y otra parte irá por aquí, desde los 0,7 voltios a los menos 15. Esta la vamos a llamar por ejemplo I2. Pues bien, ¿cuál es la corriente de base que queremos averiguar? Pues resulta que la corriente de base es I1 menos I2, así de simple. Bueno, pues si podemos calcular I1 y I2, podremos calcular la corriente de base. ¿Cuánto vale I1? ¿Podemos calcularlo? Pues la verdad es que sí. Lo va a imponer esta resistencia, simplemente aplicando la ley de Ohm. ¿Qué tensión cae en ella? Pues en un terminal tenemos 15 voltios y en el otro terminal tenemos 0,7. Pues muy sencillo calcular esa corriente. Resulta que esa corriente es 15 menos 0,7 partido por el valor de la resistencia, que es 470 kiloohmios. Esa corriente I1 vale 30,43 microamperios. ¿Y cuánto vale la corriente I sub 2? Bueno, pues esa corriente I sub 2, esta de aquí, es la que va a imponer esta resistencia y entre los terminales de esa resistencia caen, pues aquí tenemos 0,7 voltios y aquí abajo menos 15, por lo tanto lo que está cayendo en esa resistencia es una tensión de 0,7 menos 15 partido por 1 megaohmio, es decir, 15,7 microamperios. 15,7 microamperios. Bueno, pues según esto, la corriente de base debe valer 14,73 microamperios. Bien, ya tenemos la corriente de base. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues una vez que tenemos la corriente de base, el siguiente paso es calcular la corriente de colector. La corriente de colector es beta por la corriente de base, porque hemos supuesto región activa. Estamos haciendo el cálculo para beta igual a 100, pues 100 por 14,73 microamperios. Esto es lo mismo a que 1,473 miliamperios. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Pues la tensión en el colector menos la tensión en el emisor. En el emisor vemos que hay 0 voltios, así que la tensión en el emisor es 0. ¿Y cuál es la tensión en el colector? ¿Qué método tenemos para averiguarla? Pues igual que vimos en el apartado A. Claro, la tensión en ese punto es 15 voltios menos la tensión que caiga en esta resistencia. Por lo tanto, tensión en el emisor 0, tensión en el colector 15 menos la tensión que cae en esa resistencia es la corriente de colector por el valor de la resistencia. El valor de la resistencia hemos visto que es 6,8 kiloohmios. 6,8 kiloohmios. Y esto es igual a 4,98 voltios. Bien, pues ya tendríamos el ejercicio resuelto si se cumplen las condiciones de restar en la región activa, que es la que hemos supuesto. Estamos en la región activa. ¿Se cumplen las condiciones? Bueno, pues para eso tienen que cumplirse, como ya sabemos, dos condiciones. Que la corriente de base sea mayor que 0. ¿Se cumple? Pues aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. La corriente de base es mayor que 0, por lo tanto, se cumple. Y la segunda condición que debe cumplirse, la tensión colector-emisor sea mayor de 0,2 voltios. ¿Se cumple? Pues efectivamente, aquí la tenemos. También se cumple. Por lo tanto, decimos que estamos en la región activa. Estamos en la región activa
y los resultados obtenidos son correctos. La corriente de colector es 1,473 mA y la tensión colector-emisor es 4,98 voltios. Bien, ya hemos resuelto el ejercicio para un valor de beta igual a 100. Para un valor de beta igual a 300, pues igual que hicimos en el apartado A, vamos a empezar suponiendo que al igual que para beta igual a 100 estamos en la región activa y comprobamos si eso es así. Si suponemos que estamos en la región activa, pues obviamente tenemos el mismo circuito equivalente supuesto para beta igual a 100. La única diferencia es que justo aquí está beta por la corriente de base, ahora la beta va a dar a 300, pero por lo demás todo igual. Bueno, pues como por lo demás todo igual, en este caso la corriente de base es la misma que calculamos en el apartado anteriormente para beta igual a 100, es decir, 14,73 microamperios. Y ojo, vuelvo a repetir, esto no es una regla general. Esto solo vale para este ejercicio concreto que en este circuito el valor de la corriente de base no depende de beta. Pero ojo, veremos otro circuito de polarización, en concreto circuitos donde aquí en el emisor hay una resistencia, en cuyo caso la corriente de base sí depende de beta. Por lo tanto, habrá que recalcular para beta igual a 300 otra corriente de base, ¿vale? En este caso no, pero no es una regla general. Bien, suponiendo región activa, si esa es la corriente de base, ¿cuál es la corriente de colector? Pues beta por la corriente de base. En este caso, para una beta igual a 300, 300 por 14,73 microamperios. Esto nos da un valor de 4,419 miliamperios. ¿Cuál será la tensión colector-emisor? Pues lo mismo que hemos visto antes, 15 menos IC por 6,8 K. Sí, 6,8 kiloohmios. Ahora, en este caso, IC, esta de aquí, que es mucho mayor que antes. Y esto nos da un resultado de menos 15,05 voltios. Bueno, pues aquí tenemos el problema. Resulta que la tensión colector-emisor no es mayor de 0,2 más 2 voltios, sino que es menor de 0,2 voltios, es negativa. Por lo tanto, esto implica que no estamos en la región activa. Que nos hemos equivocado en la suposición y para beta igual a 300 no estamos en la región activa. Por lo tanto, debemos suponer otra región de funcionamiento. Bien, pues vamos a suponer entonces que estamos en saturación. Vamos a suponer que estamos en saturación. Bien, lo primero es dibujar el modelo para la región de saturación. En este caso tendríamos, igual que para la región activa, nuestra resistencia de 470 kiloohmios, nuestro generador de 15 voltios, otra resistencia de 1 megaohmio, este generador de menos 15. Aquí tendríamos la base de nuestro transistor y por este lado tenemos 15 voltios, la resistencia de 6,8 K que hay en el colector. Aquí tenemos nuestro colector y por aquí tendríamos nuestro emisor puesto masa. ¿Cuál es el modelo equivalente para la región de saturación? Bueno, pues si recordáis, sería ese generador de tensión de valor 0,7 voltios y en el colector otro generador de tensión, en este caso de valor 0,2 voltios. La corriente de colector es esta de aquí, que ahora no es beta por la corriente de base, porque estamos en la región de saturación, y la corriente de base es esta de aquí. Bien, en este circuito, ¿qué corriente y qué tensiones hay? Bueno, la corriente de base, por lo pronto, bueno, pues si vemos esta parte del circuito, es exactamente la misma que teníamos para la región activa, no cambia nada.
con lo cual la corriente de base sigue siendo la misma. Corriente de base sería 14,73 microamperios. ¿Cuál sería la corriente de colector en este circuito? Bueno, pues ahora sí cambia. La corriente de colector la está imponiendo la resistencia de aquí. Ya no viene impuesta por beta corriente de base ni nada de eso, simplemente le impone esa resistencia. ¿Y cuánto vale? Bueno, pues en los terminales de esa resistencia, este terminal está puesto a 15 voltios y el otro terminal, que sería justamente el colector, ¿qué tensión hay ahí respecto a masa? Bueno, pues si en el emisor lo tenemos puesto a masa de 0 voltios y aquí tenemos un generador de tensión de 0,2 voltios, bueno, pues está claro que en este punto hay 0,2 voltios respecto a masa. Si en este punto hay 15 y en este punto hay 0,2, ¿cuál es la corriente de colector? Pues 15 menos 0,2 partido por el valor de la resistencia, 6,8K. Y esto nos da un valor de 2,176 miliamperios. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Tensión colector. Bueno, pues en la región de saturación, entre el emisor y el colector, vemos que está el generador de tensión de 0,2 voltios. En saturación, la tensión colector-emisor es siempre de 0,2 voltios. Bien, estamos en la región de saturación, ¿hemos acertado? Bueno, tenemos que comprobar si se cumplen las condiciones para la región de saturación. La primera, ¿la corriente de base es mayor que 0? Pues aquí la tenemos. Si es mayor que 0, se cumple. Y para la segunda, ¿beta por la corriente de base es mayor que la corriente de colector? Bueno, pues beta por la corriente de base, su valor ya lo habíamos calculado por aquí. Intentar calcular la corriente de colector en región activa, era justamente este que tenemos aquí, y nos salía 4,419 miliamperios. Bueno, pues 4,419 miliamperios. Y la corriente de colector la acabamos de calcular justamente aquí, 2,176 miliamperios. Por lo tanto, vemos que sí se cumple, que beta por corriente de base es mayor que corriente de colector, con lo cual esto quiere decir que efectivamente estamos en saturación. Y que la corriente de colector es la que acabamos de calcular. Y la tensión colector-emisor es, como siempre, de 0,2 voltios. Pues bien, ya hemos resuelto el apartado B del ejercicio 7. Para beta igual a 100 estamos en la región activa. Para beta igual a 300 estamos en la región de saturación.